Vacas lecheras, ¿cómo aumentar la grasa de la leche? Para medir la calidad de la leche, la grasa que contiene es un buen termómetro. El porcentaje de grasa en la leche es muy valorado en el mercado porque indica la calidad del producto, por lo cual mantener un buen porcentaje de grasa es básico para la rentabilidad de la actividad ganadera lechera. La salud de la vaca está directamente relacionada con la producción lechera eficiente y saludable. Un correcto manejo y la alimentación proporcionada a las vacas productoras son elementales. Los responsables de la producción y acumulación de grasa láctea son las glándulas mamarias, pero los principales protagonistas son los ácidos grasos. El rumen es uno de los principales productores de ácidos. En la dieta suministrada a las vacas debemos ofrecer buenas fuentes de grasas a base de forrajes y concentrados. Una dieta conocida como alta en cereales consiste en mezclar 60% de concentrado y 40% de suplemento forrajero. Mantener una rumia adecuada, el uso de aditivos probióticos le puede ayudar en este tema. Estos están compuestos por microorganismos vivos que componen la flora rumial en los animales y son consideradas bacterias benéficas en el cuerpo de las vacas. Estas bacterias promueven una intensa conversión alimenticia en el organismo de las vacas, lo que repercute en aumento de peso y mejores producciones lecheras. La semilla de algodón, que regularmente es proporcionada especialmente en sistemas de confinamiento, es una gran fuente de grasa para las vacas lecheras. Si se suministra, hay que ofrecerla de forma entera. Es una opción de alimento complementario. Contiene elementos digestibles, buen índice energético y proteico.